quizás transmitir la clase únicamente por TikTok, no sé si se pueda, pero bueno. Ahora sí, chicos, yo me despido, que tengan una excelente clase, atentos por favor, y pues nada, chicos, mucha suerte. Este es el inicio, bienvenidos a la familia GK. Nos vemos dentro de una hora. Gracias. Muchas gracias, Renzo, sí. Vamos a ver esto, sí. Sí, se me está escuchando. Muy buenas noches, chicos, buenas noches a todos y todas. Me da mucho gusto saludarlos, a darles una cordial bienvenida a este curso virtual de asistente de planillas y recursos humanos. Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y vamos a estar juntos en este aprendizaje. ¿Por qué? Porque nunca terminamos de aprender. Bueno, ustedes por ahí en los momentos que van a compartirme algo, me va a servir mucho a mí en mi crecimiento profesional en este caso, y también en el aprendizaje que por ahí me puedan contar dentro de las cosas que por ahí van experimentando, ¿no? Agradezco al Instituto GCAP por la organización de esta capacitación y a ustedes por confiar en este espacio de formación, chicos. Durante estas 5 sesiones vamos a desarrollar conocimientos claves, ¿no? Sobre la gestión de planillas, conceptos laborales, beneficios sociales, el rol que van a desempeñar ustedes en el área de recursos humanos, siempre con un enfoque por ahí práctico y actualizado, ¿ya? Que esperamos que les sirva mucho en el trajinar de ustedes, laboral sobre todo, ¿no? Espero que se sientan motivados a participar, chicos, a participar y a compartir sus experiencias, por más pequeñas que sean, chicos, no se deben inhibir en esto, ¿ya? Y sobre todo, aprovechar al máximo este curso. Vamos a tener 5 días de acompañamiento y espero pues escucharlos, ¿sí? Entonces les deseo muchos éxitos y tengamos un buen inicio de clase de hoy, ¿sí? Vamos a empezar entonces con los temas de hoy. Veamos qué nos dice aquí Richard Branson. Solo empezar con algún mensajito motivador, chicos, que los involucre ya en el trabajo que hacen el asistente de recursos humanos, ¿no? De planilla de recursos humanos. Bueno, dice él, los clientes no son lo primero, dice, ¿no? Lo primero son los empleados, dice. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de los clientes. ¿Por qué presenta este enfoque Richard Branson? Porque de hecho que estoy segura que para él también es importante los clientes, ¿no? Si no tenemos clientes, pues ¿de dónde generamos ingresos también, ¿no? Si somos empresa, ¿no? Pero él considera que tenemos que tener una inclinación especial por los empleados. ¿Por qué? Porque si cuidamos de ellos, ellos van a cuidar de nuestros clientes. Son muchas veces los que tienen el vínculo directo con estos clientes. Entonces tenemos que cuidar principalmente de ellos, ¿verdad? Y de esto pues se va a ocupar el área de planillas y recursos humanos o específicamente recursos humanos. Y allí es donde van a estar involucrados ustedes, ¿no? O de repente ya lo están, ¿no? Ahora ustedes dicen, no, pero a mí me van a dar nada más el área de planillas. Yo no veo el área de recursos humanos, yo no veo planillas. Desde en ese momento ya estás involucrado en recursos humanos. Porque si estás velando por la planilla, tiene que realizarse una planilla acorde al trabajador, sobre todo acorde a su contrato. Y si no se cumple, si tiene fallitas en esto, no creamos un buen vínculo con él. Inclusive podemos crear hasta desconfianza, ¿no? Tenemos entonces este gran compromiso con este grupo humano a quien le vamos a deber el buen cumplimiento de una planilla, ¿cierto? Veamos entonces hoy los fundamentos principales para desempeñarte como el área de asistente de planillas y recursos humanos, ¿ya? Veamos dónde está. Sí está corriendo la diapositiva, ¿no? Sí está muy bien. Bueno, el perfil del asistente de planillas y recursos humanos debe contar con ciertas habilidades y conocimientos también específicos para apoyar, pues, en la gestión administrativa del personal, ¿verdad? De una organización, puede ser de una empresa o de una institución pública, ¿por qué no? ¿No? Vamos a ver a continuación cuáles podrían ser esas características que conforman este perfil. De hecho, que esto puede ser muy cambiante, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a depender mucho de lo que me pongan las bases de la convocatoria, ¿no? Pero en términos generales siempre se van a referir a alguna formación, algún tipo de formación académica. Puede ser que pidan conocimientos técnicos, o sea, estudios técnicos, ¿no? En el Perú se estudian a nivel técnico, se estudian 3 o 4 años, ¿no?
Podrían pedir también algún tipo de nivel universitario, ¿no? Va a depender en qué jerarquía se va a ubicar este asistente de planillas o recursos humanos, ¿no? En qué parte de la administración va a estar. Generalmente va a depender de un área superior, quizá de una administración general, o quizá un área general, o una gerencia, un departamento de recursos humanos, ¿no? O quizá un área de contabilidad. Por lo tanto, podrían dentro de su formación académica tener quizá algunos conocimientos generales de recursos humanos, como estos cursos de contabilidad de repente o de alguna carrera afín, ¿cierto? También tendría que tener conocimientos de algún tipo de legislación laboral. Ahora, la legislación laboral, las normativas legales de una nación pueden ser muy específicas, ¿no? Pero siempre son ligeramente similares entre los países latinoamericanos, ¿cierto? Sí, por ahí nos parecemos mucho en esto, ¿no? Pero tiene que ser la vigente, ¿no? La que ustedes tengan a la mano. ¿Cómo me entero de todas las normativas legales? Bueno, cada país tiene su sector que administra esto. En el Perú tenemos el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y tenemos las superintendencias que también nos ayudan con cierto aporte de actualización, ¿no? SUNAFIL, y tienen sus manuales siempre publicados que nos van a ayudar en cierta actualización. De hecho, por ahí necesitamos a veces algún requerimiento de alguna explicación extra, ¿no? Bueno, esto sí podrían ser a través de los cursos, ¿no? Bueno, y esta legislación, pues, va a tener diferentes tipos de contrataciones, ¿no? Entonces, de eso también tenemos que tener conocimiento dentro de la formación académica que vayamos adquiriendo. Tenemos que tener ciertas habilidades técnicas también, ¿no? Es decir, por ahí un cierto manejo del sistema de planillas, algún software de nóminas, alguna, por ahí base de datos o sistema que nos ayude en el cálculo de sueldos, en la propia elaboración de la planilla, ¿no? Para que puedan tenerlo de manera casi automática el cálculo de los beneficios, los descuentos, de las retenciones y aportes, ¿no? Yo y tan temprano les voy a prometer algo, pero sí les voy a proporcionar, vamos a verlo, de hecho toda mi presentación va a estar a base de una PPT, pero vamos a ver en la última sesión una hoja en Excel, donde vamos a ver, ahí incluso va a estar con formulitas, ¿no? Generalmente yo no otorgo esto porque a veces siento que no todos lo usan, chicos. Así que si por ahí me muestran interés, se los doy más pronto. Pero sí o sí, de repente en la última sesión, un archivo en Excel con las fórmulas ya puestas, pero quiero su participación, ¿no? No quiero darles así, quiero darles con mucho ánimo a las personas que están muy interesadas, ¿ya? Así que por favor participan cada una de las clases y yo les regalo una hoja en Excel con las fórmulas ya puestas para el cálculo de una planilla, ¿ya? Bueno, pero entonces se tiene que tener cierto conocimiento de esos sistemas de planillas, ¿no? Con un software especial quizá una compra, la empresa puede hacer una compra de algún software más personalizado para mi empresa. Sí, podría ser, y que me sirva de ayuda también para luego declarar, porque sí, para declarar sí tengo que utilizar el sistema que el país me da. Acá en el Perú tenemos la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que es donde tenemos que utilizar su sistema para declarar. Ojo, pero podríamos tener un sistema propio también. Bueno, entonces el sistema de gestión de planillas lo tengo que conocer, ¿no? También tengo que tener conocimiento de gestión de recursos humanos, es decir, de algún tipo de administración de contratos, el registro, cómo registrar a mis empleados, cómo clasifico su legajo, ¿no? Y el cumplimiento de algunas obligaciones legales que tengo que tener como empresa y también los trabajadores, qué compromiso tienen sobre el sueldo que reciben. Ojo, hay una cantidad en la que si es muy mayor, hay un límite, ¿no? Para no declarar o no pagar impuestos, ¿no? Pero cuando se pasan del límite ya cada trabajador crea también una obligatoriedad tributaria, ¿no? Entonces también tengo que estar preparado en esta gestión para poderlos orientar en este cumplimiento, ¿cierto? También dentro de las habilidades técnicas necesitamos tener conocimiento del proceso de reclutamiento, ¿no? Ustedes dirán, pero esto es fácil, solo publico por ahí en LinkedIn en algún lado, tengo sus currículos, los evalúo y listo, ya, estos pasan, ya. Y sí, así de sencillo se resume, sí, un proceso de reclutamiento, sí es verdad, así de
de concreto, en resumen, sí se podría decir que es eso, ¿no? Pero cada parte tiene sus detalles. Entonces lo vamos a conocer también en una sesión especial. El control de asistencia también se tiene que conocer, ¿no? Tenemos que manejar por ahí algunos sistemitas que me van a ayudar en esto. Hoy se utiliza mucho los biométricos, ¿no? Entonces, estas maquinitas biométricas donde el trabajador ingresa ya no como antiguamente que era marcando una tarjeta, sino hoy nada más mostrando su dedo o su índice, el pulgar, o las miradas o la mano, ¿no? Entonces estos lectores permiten leer las características de esta persona que está asistiendo a su centro de labores y de esta manera marca su asistencia, ¿no? Y el dominio de Excel, pues, ¿no? Es básico, chicos, yo les voy a dar el documento que va a estar con sus formulitas, pero requieren para que ustedes puedan entenderla mejor y para que no se borren algunas fórmulas, para que las cuiden, conocer un poquito de Excel también, ¿ya? También se necesita tener ciertas habilidades blandas, pues, ¿no? Como todo en la vida, tenemos que también siempre tener esas habilidades que algunas pueden ser innatas, podemos haber nacido con algunas habilidades, y algunas pues las tengo que ir adquiriendo, ¿no? Ir formando, ¿no? ¿Por qué necesitamos habilidades blandas? Porque tratamos con personas, ¿no? Y para tratar con personas tenemos que tener cierta comunicación especial con cada una de ellas a veces, ¿no? A veces tenemos atención, a veces de consultas personales, donde sí pues nos invita a tener también una atención personal para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, y sabemos pues que las personas somos totalmente distintas, ¿no? Somos muy diferentes unas a otras. Entonces nos va a resultar a veces entender a cada una de ellas, ¿no? Maneras de comunicarse, maneras de interactuar. Por ahí hay personas que pueden no saber preguntar, no ser específicas, ¿no? No saber, en este caso, expresar lo que quieren decir concretamente, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que lidiar todos los días si estamos involucrados en el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, dentro de estas habilidades blandas, podríamos decir que está la organización y gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque también como asistentes, vamos a tener momentos en los que se nos van a presentar estas llamadas multitareas, ¿no? Y tenemos también saber diferenciar cuál de ellas las damos más prioridad que a otras, o cuáles de ellas van a requerir desarrollarse en varias semanas, en varios días, y poder gestionar su acción en pedacitos de tiempo cada día, ¿no? Y eso es lo que llamamos la gestión del tiempo, ¿no? También si vamos a interactuar con personas, tenemos que tener y manejar esta llamada comunicación efectiva, ¿no? Que es la habilidad, pues, para interactuar con las personas naturalmente y por ahí con gente de mi área, de repente, y también con otras, sobre todo, porque son las que van a venir seguidamente a hacer consultas al área de recursos humanos. Una de las grandes habilidades blandas también es la discreción y confidencialidad. Y en recursos humanos, chicos, es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque tratamos datos personales de los colaboradores, de los empleados, ¿no? Y no pueden ser difundidos muchos de ellos. Inclusive hay juicios grandes por esto, por difundir y por no conocer cuáles son los confidenciales o no. Hay una salvedad que van a tener ustedes, ¿no? O que tienen, si es que son asistentes de planilla de recursos humanos, ¿no? Que el asistente puede preguntar las veces que quieran para tomar decisiones. Entonces, como no son tomadores, no tienen la responsabilidad legal de la toma de decisiones, entonces por ahí como que se salva, ¿no? Pero sí tienen responsabilidad de sus acciones, así que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿De qué hablo? Por ejemplo, si llega alguien a decir, necesito tal información y además lo solicitan con algún documento, y dije, uy, como me lo están solicitando con documento, ya lo empiezo a preparar y lo pongo a disposición. Y me lo envían por correo. Y preparo el documento, lo envío por correo para ayudarle a mi jefe, y de pronto mi jefe dice, no, eso era información confidencial. Y quisiste actuar por ayudar y te saltaste un paso muy importante, la autorización. Y un asistente siempre va a requerir cierta autorización, al menos que la actividad sea muy común, muy frecuente y sea siempre la misma, ¿no? Por ejemplo, ingresar los datos aquí. Cada nuevo trabajador ingresa al sistema, ingresan todos los datos. Y todos los datos que ha puesto este personal, esta nueva persona en su ficha.
Si lo ha puesto en su ficha, eso es porque ese formato ya está autorizado. Entonces sí lo puedo poner sin consultar, porque ya es una tarea que se hace con frecuencia. Pero cuando es la respuesta, como este caso, sí merece preguntar o pedir autorización. Esa es la salvedad que van a tener todo asistente, ¿no? Que van a poder consultar las veces que necesiten. Dentro de otra habilidad blanda y súper importante es la habilidad para trabajo en equipo. Es decir, colaborar estrechamente con el mismo equipo y con otros departamentos también, ¿no? Recuerde que un asistente a veces es el puente de comunicación entre dos personas o dos áreas. Entonces, esta comunicación va a ser súper importante que sea colaborativa. En este caso, que estén conscientes de que son parte de un equipo y que su trabajo va a involucrar la tarea de otro. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante dentro de una habilidad blanda. Y las interpersonales son las que muchas de ellas son innatas, esa capacidad comunicativa que tienen algunas personas que son muy empáticas y que demuestran mucha vinculación con las personas que son las muy amigables, ¿no? Esta comunicación, este tipo de personas a veces puede ser muy positiva para el equipo, ¿no? La empatía, a veces esta capacidad que tenemos para ponernos en los zapatos de la otra persona, para ponernos en lugar de ella. Ojo, pero también tiene que ser muy medida, porque tú tienes que mostrar sí empatía con los colaboradores, con los empleados, pero sin dejar este vínculo reflejado que eres parte de la empresa y eres parte representativa de ella. ¿Ya? Entonces también hay que mantener un poco holgura en esta empatía, ¿ya? El manejo de conflictos, ¿no? De hecho que no vas a poder decidir cómo solucionar todos los conflictos que tienes, pero sí te tienes que mostrar activo o ¿cómo se dice? Con la disposición a querer colaborar, ¿no? Por decir, se cerró la oportunidad de atender porque fue la última fecha para presentar cierto documento, cierto legajo, cierto currículum actualizado, ¿no? Pero por ahí te diste cuenta, o esta flexibilidad, ese criterio, te tiene que ayudar a ver si lo puedes ayudar o no, pero siempre con el permiso de tu jefe, ¿no? Y de pronto se presentó y necesito presentarlo a tiempo y bueno, no entró a trámite documentario, pero está aquí su documento. Y de repente lo puedes ayudar, pero preguntando, ¿no? Preguntando si es así. ¿Para qué? Para que no se cree un problema mayor, porque de repente ese documento era importantísimo que ingrese, ¿no? Por ahí se puede tener. De pronto ves que el área de logística se está quejando mucho porque no le están llegando en su boleta la información de horas extras, ¿no? ¿Y qué está pasando? Y de repente tú no estás específicamente en la elaboración de la planilla, sino que estás de repente velando por el legajo de documentos de personal que va ingresando a la empresa, ¿no? Y hay otro asistente que se encarga específicamente de la elaboración de la planilla, está vinculado contigo y trabaja directamente en tu área, ¿no? Y te dicen que no me llega esto, a veces no sé qué está pasando. Bueno, o le dices, sí, se han equivocado, que no me acuerdo, sino mejor recurres a tu compañero de trabajo que es de planilla y mira este caso que está pasando. Y lo analices, lo derivas para poder colaborar con este conflicto que se está creando, ¿no? En esa área. Bueno, y la paciencia y el trabajo en equipo que son constantes en este grupo de habilidades que se tienen que tener, ¿cierto? Bueno, dentro de todo labor que se hace como asistentes, en este caso en el área de recursos humanos en general y en toda labor administrativa, siempre nos debemos al cumplimiento de un proceso básico que en este caso Henry Fayol nos heredó, ¿no? Nos habla él del proceso administrativo, que por cierto, cuando empezó, él dijo que hablaba de la planificación, organización, dirección, coordinación y control. Pero hoy en día ya hablamos del proceso administrativo moderno que se basa solo en 4 etapas, ¿no? Y notarán que hay una de ellas que no está, ¿no? Ustedes van a revisar el material, pero ahorita ya vamos adelantando y vemos que no está la coordinación, ¿cierto? No está. Y no porque le restemos importancia, sino porque está involucrada en todas las áreas. ¿Qué nos dice el proceso administrativo moderno en su enfoque actual? Nos habla de estas 4 etapas y nos dice que tenemos en la primera instancia de la planificación y organización,
a la que la llamamos una fase mecánica, una fase estructural, una fase de iniciativa, una fase que nos dice que tenemos que organizar primero, que ordenar primero todo lo que vamos a hacer para luego ejecutar, que es la fase dinámica y operativa, que es la dirección y control, ¿verdad? Acá hay palabritas clave para cada una de las fases, ¿no? Pensamos, cuando hablamos de planificación, pensamos en el qué se va a hacer. En la organización pensamos en cómo hacerlo. Y en la dirección pensamos en ver qué se haga, que se realice, ¿no? Y al final, en el control, vamos a ver cómo se ha realizado, ¿no? Si hemos llegado realmente a la meta, si hemos llegado a lo que hemos planificado previamente, ¿no? Vamos a tocar uno por uno de estos, ¿ya? A ver, en la planificación vemos que habíamos dicho que en ese momento vamos a velar por el que se haga, ¿no? Vamos a ver qué se va a hacer, ¿sí? Bueno, vamos a establecer en esta parte los objetivos, ¿no? Vamos a definir metas, vamos a prepararnos para esos resultados deseados que pueden ser planteados a corto y largo plazo, ¿no? Y también vamos a desarrollar en esta parte las estrategias, que las vamos a definir, ¿no? Vamos a identificar en este caso los medios, los enfoques para alcanzar y también los objetivos que se van a ir estableciendo en esta etapa, ¿cierto? Vamos a tener que también en esta etapa, vamos a tener que formular políticas, es decir, crear algunas reglas, algunas normas internas, algunas directrices que nos guíen a las acciones y también a posteriores decisiones de la organización, ¿no? Y luego de esto, pues, en esta misma etapa tenemos que desarrollar estos planes, es decir, tenemos que escribir todo lo planificado, ¿no? Para eso están nuestros documentos planificadores, que son los reglamentos internos y los planes de trabajo anuales, que pueden estar desglosados o dentro como planes operativos, financieros, y en tu área va a estar el plan de recursos humanos, ¿cierto? Cada área, en este caso sectorial dentro de la administración, dentro de una organización, tiene que tener un sector de recursos humanos, ¿no? Y tendrá que tener un plan de trabajo para esto. Luego, en la segunda etapa, vamos a hablar del cómo hacerlo, es decir, vamos a pensar en la organización. En esta etapa vamos a asignar responsabilidades, es decir, vamos a determinar quién va a ser el responsable para cada tarea y para cada área dentro de la organización, ¿cierto? En esta parte también se va a diseñar una estructura organizativa, ¿no? Que va a tener una gráfica especial donde voy a poner quiénes son las jerarquías, quiénes son las autoridades, cómo se delinean estas líneas de autoridad y responsabilidad y cómo se definen varios departamentos en equipos de trabajo, ¿no? Los departamentos o las gerencias o subgerencias que se van a ir clasificando en esta estructura. ¿Cómo se llama, chicos? ¿Conocen cómo se llama esa estructura organizativa a manera de gráfico que se tiene que prever en una parte inicial cuando se crea un proceso? Muy bien, Alessandra nos dice organigrama, así es. Muy bien, Scarlett, Emily, Jair, ¿quién más? Tenemos acá 294 participantes. Yo quisiera ver 294 veces la palabra organigrama. A ver, chicos, así es. Orden y organización. Es lo que se aplica al momento de estructurar, ¿cierto, Fiorella? Y el documento o esta gráfica se llama organigrama, ¿ya? Así que quiero ver a todos decir organigrama, ¿cierto? Vamos todos, chicos, todos. Quiere decir que todos los que están mencionando están súper presentes, ¿cierto? Sigamos, a ver. Sí, se tiene que estructurar el organigrama, así es. También en esta parte de la organización tenemos que alinear los recursos necesarios para cada una de las áreas, garantizar que estos recursos como personal, como presupuesto, equipos, herramientas, ¿no? Y bueno, cada insumo que pueda necesitar cada una de las áreas se tiene que velar por su cumplimiento, ¿no? Es decir, por su distribución, ¿no? Y en la organización tengo que velar por esto. Es decir, si tengo que previamente buscar
estos recursos, pues es momento de hacerlo, ¿no? Para que luego ya se ejecuten y se repartan. También tengo que crear procedimientos. Recuerden que en cada una de las oficinas siempre hay un servicio que dar, siempre hay algo que remitir, algo que entregar, y mucho más en recursos humanos. ¿Cuál es el documento que todo trabajador espera cada mes junto con su dinero en sus cuentas? ¿Cuál es el documento que siempre esperan ellos? Cuando ustedes trabajan y están en planilla, ¿qué reciben cuando les pagan? Sus boletas de pago. Todos los trabajadores siempre esperan cada mes, uno, claro, esperan su sueldo en su cuenta, pero también esperan su boleta de pago para saber si cuánto les pagaron de horas extras, si por ahí les tuvieron descuento porque tal día faltaron o se demoraron o tardaron y si tuvieron descuento por tardanza, si recibieron alguna bonificación que le tocó en el mes, si recibieron su asignación familiar los que tienen hijos, y bueno, todo lo que tiene que estar estipulado dentro de su boleta de pago junto con su planilla. Ah, y si además la empresa declaró en mi boleta que ha pagado mi atención del seguro, ¿no? Para saber si estoy vigente, ¿no? Ahora, de hecho, que la boleta para ellos muchas veces no es garantía, es garantía declarativa de que la empresa ha pagado, ¿no? Y además si ha pagado mi pensión, mi futura pensión, ¿no? AFP, Sistema Nacional de Pensión, de lo que fuere, pero si pagó, eso sí me ha descontado, ¿no? Y luego voy a verificarlo pues en el área correspondiente si hizo el depósito, ¿no? Eso también, eso lo va a hacer siempre todo trabajador que conoce en este caso su boleta, ¿no? Entonces tengo que crear o tengo que ser consciente de que se tiene que crear o mejorar el procedimiento para que cada trabajador tenga a tiempo sus boletas, porque a veces le sirve para hacer otros trámites, puede servirle para tener alguna prestación económica de algún banco, de repente para presentarlo en algún trabajo posterior, de repente para no sé, de repente hasta para un trámite de algún otro lado, ¿no? En cualquiera que fuere, ¿no? El colegio de sus hijos, de repente universidad o lo que fuere, necesita tener siempre a la fecha sus boletas de pago. Entonces, ¿cómo se las brindo? Por correo electrónico uno por uno, descargable de un intranet, eh, que recojan físicamente en la oficina, ¿no? Entonces tengo que crear ese procedimiento. Si hay un intranet, por ejemplo, y ellos tienen que descargar solos sus boletas, pues tendrían que saber cómo, ¿no? Y si tengo que crear por ahí un pequeño manual, un pequeño videíto, pues se tiene que hacer para que ellos estén bien servidos, es decir, tengan esto satisfactoriamente. Este documento que tanto necesitan mes a mes, lo tengan al mano o alcanzable o descargable para ellos mes a mes, ¿no? Y puedo crear mi manual o mi infografía o mi videíto para esto, ¿cierto? ¿Qué más? En la siguiente, a ver, vamos a ver, en la siguiente diapositiva, aquí está la dirección. ¿A qué nos referimos en esta parte de la dirección? En esta parte de la dirección vamos a ver que se realice todo lo planificado, todo lo organizado, ¿cierto? En esta instancia ya empiezo a liderar, ¿cierto? Pero liderar inspirando, ¿no? Guiando, motivando a los trabajadores a que logremos juntos o que nos dirijamos juntos al logro de los objetivos de la organización. Esto es liderazgo, ¿cierto? En esta parte tengo que velar por una buena comunicación, facilitar en este caso una real comunicación efectiva, ¿no? Dentro del área donde estoy o en la que estoy por ahí apoyando, ¿no? Para asegurar pues que todos estén alineados con los objetivos y con las expectativas que necesitamos alcanzar en grupo. En esta parte ya se inicia la toma de decisiones, ¿no? Es crucial necesariamente realizar en esta parte, ¿no? Resolver conflictos también cuando sea necesario, ¿no? Tomar decisiones en qué, en ciertos reajustes, en ciertas, de repente algunas desviaciones que estoy observando porque ya en esta parte se inician algunas supervisiones previas, ¿no? No es propiamente el momento del control exacto, pero sí se monitorea de alguna manera para poder tener previamente alguna idea del desempeño, ¿no? Es decir, para que vayamos viendo si se está garantizando que se están cumpliendo
por lo menos la seguida, un buen porcentaje hacia los objetivos, ¿no? Y en una siguiente etapa ya desarrollamos el control. Es decir, en esta parte del control sí vamos a revisar, medir incluso si llegamos o no, si estamos o no cerca a lo planificado. Es decir, hay un establecimiento previo de estándares de desempeño, ¿no? Se han definido ya algunas métricas, es decir, algunos índices que me van a permitir medir y evaluar el rendimiento organizacional de cada uno de los grupos, ¿no? De equipos dentro de la organización. Hay una medición que hacer. ¿Cómo? Recopilando datos, comparando el desempeño real con los estándares que ya están establecidos en la planificación, ¿no? Y realizar algunas acciones correctivas, ¿no? En algunas desviaciones o problemáticas que voy encontrando, ¿no? De hecho, que el control es una supervisión, sí, es una supervisión, y requiere también ciertas exactitud de resultados, ¿no? Muchas veces decimos, tenemos que fabricar 100.000 chompas al mes, pues tenemos que llegar a las 100.000 chompas al mes, porque también seguramente es el requerimiento para la empresa, ¿no? Para sus ventas, ¿cierto? Entonces tenemos que llegar a esto. Y si vemos que en alguna supervisión estamos muy lejanos, ¿no? Lo primero que podemos decir, si estamos hablando un poquito con el hígado, buscar culpables, ¿no? Pero no es solo ese el hecho, el objetivo de buscar culpables en una supervisión, sino de observar las desviaciones para poder enrumbar correctamente el equipo. Por eso es que se sugiere que muchas de las supervisiones no necesariamente tienen que ser inopinadas, sino que tienen que ser calendarizadas muchas de ellas, y otra de ellas tendrá que ser pues de sorpresa, ¿no? Sí, eso sí es verdad. ¿Pero por qué? Porque los trabajadores tienen que saber que el control, la supervisión, no es solo para buscar culpables, para sancionar, sino además para poder apoyarlos a no desviarse tanto de estos objetivos que necesitamos llegar, ¿no? Y poder pescar a tiempo estos problemas que podrían más adelante incrementarse, ¿no? Entonces, esa es la finalidad principal, una de las finalidades principales del control, ¿no? Y siempre, siempre, siempre acompañado de una retroalimentación, que en este caso tiene que ser constante. Utilizar la retroalimentación obtenida del proceso del control para mejorar la planificación es lo que tendría que primar en toda labor, en este caso administrativa, dentro de la administración de recursos humanos también, ¿no? Entonces, nos va a ayudar además en la toma de decisiones futuras, ¿no? Si estamos siempre apoyando a estos y buscando que estén creciendo siempre, porque saber que un grupo de trabajadores o trabajadores van creciendo en su producción va a ayudar al crecimiento productivo también de toda la organización. Entonces, esa es la labor que tendría en este caso el área de recursos humanos. Ustedes, como actuales o futuros asistentes, van a estar en este acompañamiento, ¿no? Constante. Bueno, dentro de la labor que va realizando el asistente de recursos humanos, de planilla y recursos humanos, tiene grandes responsabilidades, ¿no? Dentro de todas las funciones que realiza, aquí mencionamos algunas de ellas. Uno, realiza procesamiento de nóminas. De hecho, aquí llamamos nóminas, es la lista oficial de los trabajadores en este caso, ¿no? Y hay que procesarlas. Consiste, pues, en calcular los salarios de los empleados, considerando horas trabajadas, horas extras, deducciones que pueden ser impuestos o seguros, bonificaciones también, y además verificar que los pagos se realicen de manera puntual y precisa, ¿no? Cumpliendo pues siempre con una normativa laboral vigente vinculada a mi empresa, ¿no? Hay ciertas fechas en las que se tienen que declarar estas nóminas. Generalmente las declaraciones de la planilla se tiene que hacer en una fecha ya calendarizada, en este caso en Perú, por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y que está vinculada a esas fechas con un calendario donde me indica el término de cada número de RU, ¿no? Que es el documento de identificación tributaria en el Perú, ¿no? Que es el RUCO, en este caso. El registro único de contribuyentes significa, ¿no?
Entonces, los que terminan en 0 tienen cierta fecha, los que terminan en 1 tienen otra fecha, los que terminan en 2 cierta fecha. Pero todos deben realizarlo una vez que termina el mes, ¿no? Termina el día 30 o 31, el primer día útil del siguiente mes, ya tienen que estar consolidando o declarando y no esperar al último día que les permiten presentar, ¿no? Si les dicen presentar el día 12, el día 13, no voy a estar un 11 o 12 declarando, ¿no? ¿Por qué? Porque me puede fallar el sistema o alguna improvisación. De repente no tengo la persona que ayude o la persona que, bueno, se tiene que hacer siempre, si voy a declarar o tengo el día final que declara el 12-13, ¿por qué no hacerlo el primero o el 2? ¿No? Para que esté ya listo, ¿no? Y declararlo de una vez. Y me puede permitir uno o dos días también de revisión, ¿no? Entonces, esta es la labor, una de las labores principales del área del asistente de planillas y recursos humanos, el procesamiento de estas nóminas. También la gestión de los beneficios sociales, es decir, implica coordinar estas prestaciones como el seguro de salud, los fondos de pensión, las gratificaciones, las CTS, vacaciones, asignaciones familiares, es decir, gestionar quiénes deben tener estos cobros, ¿no? Si voy a gestionar, por decir, una gestión de salud, un seguro de salud, tengo que ver con quién van a estar asegurados, ¿no? Pueden tener una de salud solamente, pueden tener un SIS en algunos casos, pueden tener una EPS en algunos casos y algunos van a necesitar algún otro tipo de seguro, ¿no? Como seguro complementario de salud laboral, bueno, también, ¿no? Los seguros de accidentes también algunos pueden tener aparte, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que gestionar dentro de los beneficios sociales, ¿no? Hay que gestionar también las vacaciones, hay que hacer un calendario de vacaciones. Recuerde que en un área no pueden haber muchas personas que tomen vacaciones, ¿no? Que se tiene que hacer un calendario por ahí para que no se crucen muchos, ¿no? ¿Qué más? También incluye asegurarse pues que los aportes estén siempre al día en los sistemas correspondientes, ¿no? En este caso de impuestos y también de las planillas, ¿no? Una de las grandes responsabilidades también es velar por el cumplimiento legal y tributario, es decir, verificar que las actividades relacionadas con el pago, sueldos, declaraciones tributarias, aportes sociales, no cumplan con las leyes locales, ¿no? Por ahí que no se me escape ninguno. Si alguien tiene hijos menores, pues tienen que recibir su asignación familiar, ¿no? Entonces, de eso hablamos. Y tenemos que saber también que tenemos una entidad reguladora para esto. En el caso de tributos es la SUNAT, ¿no? La que termina con T. ¿Qué más? Velamos también por el control de asistencias y licencias, ¿no? Tenemos que velar porque este control realmente se realice, ¿no? Si por ahí dice, uy, falló el biométrico, no esperar a la última hora del día para intentar solucionarlo. Hay que inmediatamente gestionar o con el proveedor o con la persona que hace la configuración, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque un día que no se registre la asistencia, me someto quizá a la fiscalización de algún nivel superior, ¿no? Pues yo trabajo en institución tecnológica, educativa, y el encargado del soporte de esto, pues lo ve la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, ¿no? Y ellos ven en vivo todos los días si algo pasa con ese biométrico, ¿no? Entonces tengo que, si algo falló de verdad, pues tengo que tomar las evidencias y anunciarlo, porque si no ponen inasistencia a todos los trabajadores y como asistente de recursos humanos y planilla, soy uno de los responsables, ¿no? En este caso junto con mi jefe. ¿Qué más? Gestionar también la administración de personal. ¿A qué me refiero a esto? Que hay que mantener pues actualizados esos registros de cada uno de los empleados, ¿no? Como los contratos, si hay que renovar alguno, pues hay que ver qué tipo de renovación continúa, ¿no? Si hay que hacer algunas evaluaciones médicas por algún parte de personal que está siempre involucrado por insumos de repente tóxicos y hay que hacer evaluaciones periódicas, hay que gestionarlo a través de esta área, ¿no? ¿Qué más? Si tengo que gestionar algunos certificados laborales también y otros documentos que por ahí cada empleado pueda necesitar, ¿no? Por ahí si alguno tiene algún tipo de promoción interna, es decir, algún ascenso, también tiene algún cambio también de sus aportaciones, tiene cambios para sus beneficios también, ¿no? Entonces también hay que gestionar eso, ¿no? ¿Qué más? La atención a los empleados para sus consultas, para sus reclamos, para adquirir algún tipo de
por ahí de algún tipo de, solicitar algún tipo de capacitación, de repente también, ¿no? No quiere decir que Recursos Humanos le va a dar todas las capacitaciones que necesite, pero sí podrían gestionar. Generar reportes es importantísimo para ayudar a la toma de decisiones de alguna jerarquía mayor, ¿no? Todas las áreas tienen que generar algún tipo de reporte resumido, ¿no? De estadístico a las jerarquías para alguna toma de decisiones posterior, alguna relación de repente con alguna otra área para una toma de decisiones importante, ¿no? Esos reportes, pues generalmente están también calendarizados, tienen que serlo mes a mes, ¿no? Sobre las ausencias, por ejemplo, sobre el costo de cada personal, cuánto cuesta un trabajador con sus descuentos y todo, el cumplimiento de algunos beneficios que va a crear también algún calendario especial. Estos reportes tienen que estar ya previstos para las fechas indicadas, ¿no? Y están siempre relacionados con indicadores claves de recursos humanos también, porque, ojo, a recursos humanos también se le evalúa, ¿no? Bueno, y también es soporte en el desarrollo de la organización. Es decir, que va a apoyar a otras iniciativas de capacitación o de reclutamiento, de algunas actividades de motivación laboral también. Entonces es el área que también se encarga de la organización de estas actividades que a veces muchas de ellas son extralaborales, ¿no? Tenemos que conocer también, como parte de fundamentos de la planilla y recursos humanos, que existen varios sectores administrativos dentro de la organización. Existe una administración general o una dirección general o una gerencia general, ¿cierto? Por ahí sabemos que podría estar en la más alta jerarquía. Tenemos una oficina especialmente de recursos humanos, o la que haga sus veces, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso de nosotros, que somos un instituto, no tenemos específicamente área de recursos humanos. Se llama área de control de personal. ¿Por qué? Porque solo vela por el control del personal. Y recursos humanos que ve la capacitación, recursos humanos que ve el legajo, de repente, los contratos, eso lo ve la Dirección Regional de Educación, eso que es una dependencia del Ministerio de Educación, ¿no? Y ellos ellos son los que elaboran las planillas específicamente. En mi institución no hay alguien que elabore planillas, ¿no? Pero sí una parte de ese ministerio sí lo hace, ¿no? Entonces eso existe en algunas partes, pero sí podría estar involucrado este asistente de planillas de recursos humanos con estos conocimientos amplios en algún área específica como es que le digo la mía, que es una chica, ¿no? También existe el área de finanzas y contabilidad y el área de producción específicamente, sea esta para productos o servicios, pero sí, ¿no? Ahora, la ventaja de tener conocimiento de asistente de planillas y recursos humanos les va a permitir involucrarse también en alguna de ellas, ¿no? Si no necesariamente elaborando específicamente planillas, sino dedicándose también un poco a la gestión de cada una de ellas en recursos humanos. Entonces, las áreas estas de sectores administrativos se refieren a áreas funcionales, a áreas de funciones especiales, principales para una organización, y va a cambiar, va a variar según el tipo de ella, ¿no? Y también según el tipo de estructura organizacional que esté manejando en ese momento. También tenemos que conocer que existen diferentes niveles de organización, es decir, capas jerárquicas que tenemos, ¿no? Yo estoy acá poniendo de ejemplo 4 capas jerárquicas, ¿no? Va a depender también de cómo se organice la institución u empresa, ¿no? Pero básicamente existe un nivel operativo, que está en la parte baja, ¿no? Y ese nivel operativo es el que a veces tiene el vínculo directo con el usuario o cliente, ¿no? Este nivel comprende pues a los empleados que llamamos primera línea, ¿no? ¿Por qué? Porque están directamente involucrados con la producción, con la prestación de servicio o con la realización de actividades cotidianas vinculadas con los clientes u usuarios, ¿no? Estos trabajadores suelen tener tareas específicas y se ocupan de actividades netamente operativas y a veces rutinarias, ¿no? Pueden ser empleados de nivel operativo como operarios de maquinaria, personal de atención al cliente o trabajadores de producción, ¿no? Luego están los de nivel de supervisión o mando intermedio, ¿no? Este nivel está formado por supervisores, por líderes de equipo, por subgerentes o coordinadores de departamento, quizá, ¿no? Y son responsables, pues, de garantizar
que se cumplan los objetivos y políticas de la organización, pero mucho más específico dentro de un área, ¿no? Así como también pueden proporcionar algún tipo de orientación, ¿no? Y apoyo a su equipo y comunicarse directamente con el nivel operativo, ¿no? Luego está ya el nivel gerencial o de mando medio, tiene ya cierta mayor jerarquía, mayor responsabilidad, incluso puede ser responsable de alguna toma de decisiones en esta área, ¿no? Y enseguida está pues la alta dirección, ¿no? O el nivel estratégico, ¿no? Y en esta área sí pues están los grandes responsables de la organización. Puede estar ubicado ahí el directorio, puede estar los vicepresidentes u otros altos directivos, ¿no? En este nivel pues se encargan de establecer partes de la planificación como la visión, la misión, los objetivos generales, ¿no? También son los encargados o los responsables de tomar las decisiones estratégicas, es decir, las que son a largo plazo, ¿no? Y son los líderes máximos de la organización. Ahora, por ser y tener esta jerarquía, no significa que nunca se van a comunicar con la parte operativa. Esto lo tienen que gestionar de alguna manera, aunque sea no tan frecuente, pero sí periódica, esta oportunidad, ¿no? Justamente para sentirse escuchados y para escuchar realmente de boca de ellos sus necesidades o sus sugerencias, ¿no? Y estas líneas de comunicación, pues se tienen que establecer también. Luego y al final, quiero que vean algunas normas que están vinculadas, ¿no? Que son las normas legales básicas para la gestión de planillas y remuneraciones específicamente, que son muchas de ellas similares a los países latinoamericanos, ¿no? Pero aquí les voy a tocar las del Perú, ¿no? Están las del seguro de salud regular, ¿no? En este caso, como parte de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, está la Ley 26790, ¿no? Que por ahí nos dice, pues, que tenemos que lograr una mejora continua en la salud y también la atención de ellos, o sea, no solo la propia atención de detección y también de prevención, ¿no? Que es lo que ahora se está tratando de ver en todas las centros de atención de salud, ¿no? Que se vele por la prevención más que solo por la atención a los síntomas, ¿no? ¿Qué más? Se habla también del reglamento de ley de la modernización. Ojo que cada vez que sale una ley, por si acaso cada vez que sale una ley, para su ejecución necesitamos el reglamento, que es, la ley generalmente es algo de pocas páginas y es mucho más grande el reglamento porque en ella está ya los detalles de cada una de las partes para ser ejecutadas, ¿no? Inclusive indica las formas de cómo van a realizarse cada actividad, ¿no? Entonces, siempre esperamos un reglamento después de una ley, ¿no? Está también el Decreto Supremo número 001 del año 98, que precisa que trabajadores del hogar sean asegurados de manera obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores del hogar se refieren a las personas que apoyan en casa en alguna tarea que limpiar o cocinar, que planchar, bueno, estas labores que a veces contratamos a personas para que nos ayuden, que son los llamados trabajadores del hogar, sean también asegurados, ¿no? Y existe no una planilla, pero sí un seguro declarado, en este caso en el aplicativo que tiene la SUNAT, donde se tiene que declarar, pues justamente su sueldo, ¿no? Y por lo tanto también brindarle los beneficios sociales, sobre todo de salud. Luego, aunque no propiamente, bueno, este sí, el de renta de quinta categoría sí, porque va vinculada a todos los trabajadores que están en planilla, ¿no? Y nosotros estamos hablando de la gestión de planillas y remuneraciones, estamos obligados a entender esta directiva. ¿De qué nos habla? Nos habla de los niveles, de cantidades de remuneración que reciben y quiénes tienen la obligatoriedad de declarar y además de pagar un impuesto además, ¿no? Y tienen que, en este caso, declarar qué cosa, el impuesto a la renta, ¿no? Y esa es la parte obligada que tienen para pagar este impuesto, ¿no? A la renta. Pero no todos, solo los que cumplen llegan a una cantidad que supera los 3.700 y pico, ¿no? Que lo vamos a ver de todas maneras en una sesión aparte, ¿sí? Hay un decreto ley y su reglamento también que habla del Sistema Nacional de Pensiones, cómo es que se maneja este sistema. Ojo, que no es lo mismo que contar con una AFP, ¿no? Una AFP sí es una administradora de fondos de pensiones
y administra los fondos administra mis fondos de pensiones, en cambio el Sistema Nacional de Pensiones no, ¿no? Vamos a ver esta diferenciación también más adelante, pero les adelanto que el Sistema Nacional de Pensiones es un fondo común, ¿no? En cambio, el administrador de fondos de pensiones sí maneja un fondo propio de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, ese sí nos genera rentabilidad y el Sistema Nacional de Pensiones no. Bueno, hay que tomar decisiones a veces, un trabajador, y le tenemos que ayudar, a veces nos consulta cuál me conviene más, ¿no? Y cuando eso les dice, porque a veces uno les dice, tienes que elegir. Si no has tenido nunca un sistema de pensiones, tienes que elegir ingresar o al Sistema Nacional de Pensiones o a la administradora de fondos de pensiones, el sistema privado, ¿no? Y él lo primero que te va a decir y preguntar es cuál le conviene, ¿no? Entonces hay que saberlo asesorar. Hay casos en los que sí, hay casos en los que no, ¿no? Por ahí en los años 2000 se decidió incorporar a los pescadores y procesadores de pesqueros artesanales, a incluirlos dentro del seguro social también, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son trabajadores independientes, ¿no? Ellos son trabajadores que solos no se deben a ningún jefe, de hecho que están asociados, realizan su pesca artesanal en grupo, asociados, pero no tienen un jefe al quien declarar, ¿no? Entonces, pero también había que velar por ellos, porque también tienen algunos riesgos, también tienen por estar cerca al mar, tienen algunas enfermedades frecuentes, y necesitaban que se les atienda en la salud. Entonces, se les permitió que ingresen a algún seguro social, ¿no? ¿Qué más? El seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Que en algunos casos se tiene de manera obligatoria y en otros casos de manera voluntaria, ¿no? Dependiendo el riesgo que tiene su labor en este trabajador, ¿no? Y para eso tenemos pues la ley 26790 con su reglamento en el año 97 y también en 98, con lo que se aprueban algunas técnicas especiales, unas normas técnicas para este seguro complementario, ¿no? Luego, el Fondo de Derechos Sociales del Artista, ¿no? Que se creó ahí por los años 2004, su reglamento, ¿no? Y antes de ello con la ley, ¿no? Que se llamó la Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante. Antes de esto, ninguno de ellos tenía una atención en la salud. Hoy en día, pues ya en el Perú varios de ellos ya tienen varios años gozando de esto, ¿no? Bueno, chicos, hemos llegado al final de esta sesión, pero no se retiren porque GCAP tiene una noticia para ustedes y una explicación más que darles acerca de los cursos. Nos vemos en la siguiente sesión, la sesión 2, con gestión de personal. Ya, chicos, los dejo entonces con GCAP. Nos vemos, chicos. Hasta luego. No se retiren, no se retiren. Ahorita viene GCAP. ¿Están ahí los administradores de GCAP? No se retiren, chicos, no se vayan a retirar. Sigan ahí, que GCAP les prometió algo importante que les va a comunicar, ¿sí?